Les voy a pedir que no se levanten y les voy a pedir que no pues entablen ahora conversaciones, porque la mañana va a ser muy rapidita de una mesa a otra y todas son importantes. Seguimos, avanzamos en el programa, en la segunda mesa de la mañana. La cuestión de la seguridad se ha convertido en una prioridad sobrevenida en los países occidentales, acuciados por la incertidumbre ante un nuevo orden mundial. Gastar en seguridad y hacerlo de modo eficiente exige también evaluar con precisión la naturaleza de las amenazas y las capacidades humanas, técnicas y organizativas necesarias para hacer frente a las nuevas formas de conflicto. La nueva mesa que ponemos en marcha lleva por título Nuevos conflictos, nuevas capacidades y cuenta con Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, Beatriz Méndez Vigo, exsecretaria general del CNI, Ben Hodges, excomandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Europa. Todos ellos moderados por el presentador y director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito. Buenos días. En lo personal, gracias por invitarme a moderar esto. Ojo, cuántos amigos y cuánta gente estupenda veo por aquí. Estoy encantado. Les voy a plantear una cuestión previa, no solo a nuestros ponentes, sino a todos los que estamos en esta sala. Vamos a empezar animando un poquito esto. Somos conscientes, no digo los que estamos aquí, que imagino que los que estamos aquí nos interesa la cuestión y seguro que sí, pero somos conscientes en Europa y especialmente en España del concepto de la guerra híbrida. Dicho de otro modo, ¿tenemos en España conciencia de seguridad y defensa? Que levante la mano quien piense que sí. Nadie. You understand me? I understand nadie. Es impresionante. O sea, solo con esto me parece que esta mesa tiene muy buena pinta. A lo mejor nos enseñan muchas cosas porque creo que nos van a inyectar, seguro que sí, un poquito más de conciencia de defensa. Empiezo por el principio. General, ¿somos conscientes en Europa de las amenazas del concepto de guerra híbrida? Bueno, pienso que depende de dónde nos encontremos en Europa. Creo que la gente de Polonia, Finlandia, Rumanía no están confundidos esas personas. Pero si se está, pues si se me permite decirlo, en España, Portugal, a partes de Italia, bueno, parece que está tan lejos que no tenemos que preocuparnos de esto. Y ese es el peligro. El peligro es que no tenemos un reconocimiento unificado en toda Europa de que Rusia está en guerra con nosotros. Y cuando hablamos de híbrida, la guerra híbrida, pues tampoco parece algo tan malo. Un coche híbrido, pues es una cosa así bonita. Cuando decimos guerra híbrida, no parece tan amenazante. Para los rusos siempre están en guerra. O sea, la información, actividades criminales, las destrucciones de infraestructura, violación del espacio aéreo, obligarnos a cerrar nuestros aeropuertos, a sabotear, al sabotaje, asesinatos, a la guerra abierta. Digamos que todo esto es la actividad rusa constante. En nuestro caso estamos ahí, bueno, tal vez es una crisis, pero no es una guerra. Así que no tenemos esa urgencia a la hora de hacer lo que es necesario. Vamos a tener que drones aquí que nos obliguen a cerrar el aeropuerto de Santiago, el de Madrid, para que la gente en España se dé cuenta de que nos puede afectar. Pues ese es el peligro y eso es lo que usa Rusia. Explota esa situación para crear divisiones en Europa. Beatriz, hay una pregunta. ¿Somos conscientes? ¿Por qué no tenemos esa cultura de defensa y seguridad? Bueno, yo creo que la respuesta del público con la que has comenzado este panel ha sido muy honesta y muy acertada, correcta. Es decir, nadie ha levantado la mano diciendo que efectivamente en España no tenemos concepto de defensa, ¿no? Y seguridad. Bueno, es por razones históricas, en primer lugar,
Yo creo que no hemos participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, y luego por nuestra situación geográfica, que también nos deja en una punta muy de Europa y no sentimos el aliento, la amenaza que ahora mismo, por ejemplo, está planteando un conflicto en suelo europeo, que es el primer conflicto bélico tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Es decir, no sentimos en estos momentos con la misma percepción que otros países, evidentemente, de Europa Central y de Europa del Norte, que conocen muy bien lo que es una invasión rusa o lo que es un control o un dominio ruso, pues nosotros jamás hemos pasado por esa experiencia y, por lo tanto, no lo percibimos como realmente la amenaza que es, ¿no? Y que está constituyendo en estos momentos para toda Europa, también para nosotros. Pero no somos conscientes. No somos conscientes. Y luego no hay y nos falta en España mucha cultura de defensa. Aunque se ha hecho un esfuerzo, yo creo que en los últimos años, en intentar promocionar esta cultura de defensa, la verdad es que el español se siente extraordinariamente seguro. No sabemos bien por qué, es muy carpe diem. Es decir, nosotros vivimos la vida, que es una de nuestras virtudes, con mucha alegría, pero con muy poca conciencia de, efectivamente, los riesgos y amenazas que están además proliferando, que además de a los clásicos, a los antiguos, se unen en estos momentos unos nuevos, en gran parte derivados de la implementación o de la aplicación de las nuevas tecnologías y que además se están desarrollando a un ritmo y se van a seguir desarrollando a un ritmo vertiginoso. Entonces yo creo que debemos seguir intentando seguir con esta labor pedagógica para intentar que efectivamente el español se sienta concernido en la defensa y seguridad. Y luego hay partidos políticos en España, supongo que en otros países europeos también, que, bueno, efectivamente no son nada partidarios de los gastos en defensa. Es decir, el gasto en defensa tiene muy pocos defensores, valga la redundancia. Y entonces, bueno, pues ellos piensan que ese gasto se detrae de un gasto social que mermaría nuestro bienestar y el progreso y que en el fondo no es tan necesario, por decirlo de alguna manera. Es que el estado del bienestar, el primer nivel del estado del bienestar es la seguridad. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Si no hay seguridad, ni vas al cole, ni vas al hospital, ni tienes pensiones, ¿no? Eso es fundamental. Estamos entonces, partiendo de la base, de esa falta de conciencia, ¿todo el terreno está por ganar? Desde el punto de vista económico e industrial, por ejemplo, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que, rompiendo una lanza a favor de todo el público, yo creo que nadie se atrevía a contestar a la pregunta, ¿no? Porque no es que no tengamos esa conciencia todavía de la seguridad, ¿no? Yo creo que la estamos teniendo y la estamos cogiendo a marchas forzadas por los acontecimientos que en los últimos tiempos nos están pasando, ¿no? Mi opinión sí es que empezamos a tenerla, que es una gran... Tenemos ahora mismo ese gran reto de tener esta conciencia sobre la industria de defensa y que poco a poco estamos viendo que sí que tenemos esa amenaza y que esa amenaza está ahí, que es una realidad, ¿no? Y relacionado con la parte de la industria y de cómo se nos ve y cómo se ve la parte de la defensa, como decía Carmen, pues se han hecho grandes esfuerzos en conseguir que la ciudadanía vaya aportando, teniendo más conciencia sobre la defensa, y se han hecho muchos esfuerzos por parte de las industrias y de las autoridades y del Ministerio en ir dando toda esa conciencia social sobre la parte de defensa y cambiar el modo de ver la defensa que tenemos actualmente los ciudadanos. Siguiendo con el concepto de guerra híbrida y en la situación en la que se encuentra Europa y, por lo tanto, España, os voy a preguntar a cada uno por vuestra especialidad. ¿De qué deberíamos estar más preocupados, general? ¿Dentro de la guerra híbrida, de la guerra convencional, de la ciberseguridad, de la desestabilización del enemigo o del crimen organizado? Por buscar 3 o 4 elementos. ¿Cuál es el más grave? Lo primero es que el liderazgo político tiene que hablarnos como personas adultas y explicarnos qué está en juego. He escuchado a muchos políticos hablar en los últimos 2 días
Ha sido fantástico, pero nadie ha hablado directamente, nos ha dicho directamente cuál es la amenaza. Siempre era una cosa vaga y estamos ante un público amable. No he oído hablar a nadie decir Rusia quiere destruir todo lo que nos importa. No hablo que vayan a lanzar misiles a Madrid, quieren socavar todas nuestras instituciones, así que tenemos que ponernos muy serios en cuanto a su amenaza. Esto no quiere decir que algún día en el futuro, cuando Rusia tenga que vivir dentro de sus fronteras como hacemos el resto, que no podamos volver a ese comercio, energía o el hockey. Bueno, el hockey seguramente no es un deporte muy importante en España, pero bueno, todas las cosas que nos interesa hacer con un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pensemos lo que hacen de manera diaria y después son miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que tenemos que enseñarles a las niñas y niños qué es lo que hace la defensa. Y para que entiendan, para que escuchen las noticias, la información en línea y para que entiendan lo que es cierto y lo que no es cierto. Empezamos ahí en la educación también. Y en mi país, en los Estados Unidos, estamos corroídos por la desinformación. La mitad de la población se cree cualquier tontería todo el tiempo. Y los rusos están ahí lanzando todas estas informaciones. Entonces, una parte muy importante de la defensa también es garantizar que nuestra sociedad está preparada y que confían en las instituciones gubernamentales y en que vayan a hacer lo correcto. Y después, un tercer aspecto tiene que ver con el hecho de que hablamos mucho de las inversiones en defensa. Nuestro primer trabajo para todos los ministerios de defensa de todos los países, su primera tarea es la preparación. Es decir, con lo que tengamos, mujeres, hombres, fuerzas especiales, ciberdefensa, tierra, ejército de tierra, mar y aire, todo el mundo tiene que estar listo para hacer su trabajo, para luchar hoy. Eso quiere decir que tengamos gente suficiente en los buques, en los aviones, en el ejército, que tengan la formación correcta, que haya dinero para combustible, munición, mantenimiento. Esto es lo más importante. Y después la modernización, nuevo equipamiento, esto también obviamente forma parte de ello. Pero es importante tener estar listos para luchar. Me gustaría escuchar a la ministra de Defensa hablar todos los días aquí es donde estamos en preparación. ¿Tenemos suficiente gente o no tenemos suficiente gente? ¿Tenemos suficiente mantenimiento o no? ¿Están nuestros soldados dispuestos para utilizar sus armas en la formación o no? Pues cada día esa tiene que ser la prioridad. Y, por supuesto, los contribuyentes pagan mucho dinero a la defensa, así que tenemos que demandar al Ministerio, exigir al Ministerio que los soldados estén listos para hacer su trabajo. Y lo último que diré es que yo me alejaría de la política interior. Eso no es mi papel. En otro país no me toca inmiscuirme, pero sí que diría que siempre podemos debatir si la inversión de España está donde debería o no, o si está según lo que se acordó hacer en el resto de países. Eso es algo que elige el pueblo español. Pero piensen, si su hija y su hijo está en el ejército, en las fuerzas especiales, la marina, la armada, y se les envía a una misión en nombre de España, sea una misión de la OTAN o en el Sahel o donde sea, seguro que querrán que tenga el mejor equipamiento, no importa de dónde provenga, la mejor formación, el mejor liderazgo y la mejor posibilidad de conseguir, de cumplir con su misión y la mejor posibilidad de sobrevivir y de volver a casa. Yo creo que eso es lo que cualquier familia querría para los soldados. Entonces, ¿cómo no podemos exigir que se invierta? ¿Cómo puede España no invertir en garantizar que tengamos la mejor posibilidad para nuestros soldados para que hagan su misión y para que vuelvan con vida? El capítulo de la inteligencia, de la información, dentro de ese nuevo concepto de guerra en el que estamos metidos, es fundamental. Es absolutamente fundamental. Es decir, no hay seguridad ni una defensa eficaz si previamente no hay una inteligencia también eficaz. Que va por delante. Que va por delante. Va mucho, o debe ir muy por delante de la primera línea que pudiéramos poner de defensa. Claro, la cuestión es, en términos generales, si los políticos hacemos caso de las agencias de inteligencia.
Bueno, yo creo que la relación entre los destinatarios de la inteligencia, que son el presidente del Gobierno y los ministros de la Nación, lo primero que tiene que haber es una confianza. Es decir, los políticos, te refiero en términos generales, pero yo me refiero al presidente del Gobierno y su gabinete ministerial, tienen que confiar en la persona que dirige el servicio de inteligencia y en sus miembros. Es decir, que nosotros, en contra de muchas leyendas que hay en los servicios de inteligencia, no decidimos absolutamente nada. Es decir, los que deciden, evidentemente, son los políticos. Por lo tanto, los objetivos los elabora la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, en el caso español, todos los años. Y esa comisión, ese acta donde el Gobierno le dice al Servicio de Inteligencia español, solo hay uno en España, como ustedes saben, que es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, le dice que durante ese año requiere de él información sobre esta lista de objetivos, que además firma el presidente del Gobierno y que van en orden de prioridades, con independencia de, por supuesto, a lo largo del año, con este mundo cambiante y tan conflictivo en el que estamos viviendo, pues puedan surgir otros y en ese momento pues se añadan a esa lista de objetivos. Y nosotros lo que hacemos con esa lista de objetivos es, somos un organismo de la Administración, pero no somos un organismo más. Y no somos un organismo más porque nosotros adquirimos información e inteligencia, insisto, que nos fija el Gobierno sobre riesgos y amenazas por procedimientos propios del servicio, que no son accesibles para ningún otro organismo del Estado. Esa información la transformamos en inteligencia y que mandamos, que difundimos al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación con el fin de detectar, prevenir o neutralizar todo riesgo o amenaza contra los intereses nacionales. Me has dejado votando el tema que plantearé después, si te parece, Sí. que es el futuro de esa inteligencia, cómo esas agencias en España o el MI6 o el que corresponda, tenéis que trabajar unidos también, porque la globalización también creo que tiene que venir por ahí. Luego lo abordamos, que no se me olvide. Dentro de este concepto de guerra moderna, de guerra total híbrida, Ángel, la tecnología. ¿Los malos, o en este caso el enemigo, va por delante también de Europa? Bueno, yo creo que no van por delante, lo que sí que van es más rápido, ¿no? Al final las tecnologías son las que... Bueno, ir por delante e ir más rápido en una carrera es lo mismo. Es lo mismo. No quiere decir, está claro que sí, solo que son más rápidos poniéndola en marcha, ¿vale? Para matizar exactamente la definición. Lo cierto es que vamos a decir que los que la emplean, o en este caso los posibles malos, pues se saltan casi todos los procedimientos normales de obtención o los procedimientos más estándar para al final ponerla en el uso en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Al final, en este último conflicto, o en el conflicto que tenemos en la actualidad, lo que se está viendo, evidentemente, pues es el nivel máximo de conflicto que se puede tener a día de hoy, que es pues, el tradicional, la artillería y una serie de métodos de destrucción de ciudades y de objetivos, ¿no? Pero sí que hay que estar muy preparado, o se ha visto cómo han aparecido pues, estos nuevos elementos, como son los drones, la inteligencia llevada a la parte de la difusión de noticias, de cómo se ha manipulado todo lo que tiene que ver con la desinformación, o la información en este caso, para usarla como desinformación. Y lo más moderno que existe ahora mismo en cuanto o la ventaja tecnológica, que ha sido los drones, que con muy pocas capacidades tecnológicas a primera vista, muy barato, muy bajo coste, ¿no? Se obtiene pues la desgracia, o se obtiene pues un alto precio en la destrucción de instalaciones o de ciudades completas, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Y además tiene muy mala detección de este tipo de amenaza, ¿no? O su neutralización es poco posible, ¿no? Con lo que está pasando últimamente y lo que vemos y nos cuentan, que si han quitado la señal GPS a un avión, que si le engañan en la posición actual en la que se muestra que hay un posible enemigo a abatir o un posible blanco, que resulta que todo esto pues está
hecho con procedimientos de jamming o de spoofing o estas tecnologías que son muy baratas o se han convertido en baratas y asequibles para todos estos ejércitos o los malos, ¿no? Como así llamarlos. Y es el gran cambio que se está viendo en esta nueva situación bélica. General. Of course, the enemy is ahead of us. Sí, por supuesto que el enemigo va por delante. Claro que sí. Tenemos una tecnología fantástica, pero van por delante. ¿Cómo si no podría lanzar Rusia 21 drones dentro de Polonia? Y no estábamos prevenidos. Después de haber visto lo que ocurre en Ucrania en los últimos años y seguimos sin estar dispuestos. Y la gente está ahí, ay, necesitamos un muro para drones, como si fuera algo de Star Trek. Tenemos que tomarnos en serio la defensa de nuestras poblaciones y sobre todo de nuestra infraestructura estratégica, los aeropuertos, los puertos, las infraestructuras submarinas, el transporte. Y los rusos han mostrado que nos tienen cero respeto. Y sabiendo que la Unión Europea se reunía en Copenhague, ¿qué hicieron? Pues pusieron a poner drones a volar por Dinamarca y cerraron todos los aeropuertos, con lo cual los rusos nos decían que ellos deciden cuándo podemos trabajar. Eso es el mensaje que nos enviaron. Nos dicen, bueno, estamos seguros de que los Estados Unidos no va a hacer nada porque tenemos 10.000 soldados americanos en Polonia y aún así lanzaron 21 drones en Polonia y estaban seguros de que no íbamos a hacer nada. Pues nos sacamos el sombrero a las fuerzas aéreas polacas que tenían las normas de combate que les permitió lanzar un misil de varios millones de dólares para atacar a un dron. Tenemos que estar preparados. Tenemos que garantizar que las fuerzas aéreas españolas están haciendo ejercicios todas las semanas. Ese es el muro contra los drones, que todos los controles aéreos juntos trabajan conjuntamente y tenemos gente en tierra, aire y mar, que por cierto tienen ustedes una de las mejores capacidades marítimas en la Armada del mundo. Los drones no van a venir necesariamente de Rusia. Sabemos, de hecho, que algunos de esos drones que volaban por Dinamarca venían de esos tanqueros ilegales. ¿Y cómo ocurre esto? No estamos preparados. Por supuesto que nosotros tenemos la mejor tecnología, pero no importa si no estamos preparados para utilizarlo. O sea que nuevamente ahí es donde los políticos tienen que decir esto es real. Bueno, nos afecta económicamente cuando cerramos el tráfico aéreo. ¿Qué pasó en Múnich? Ayer, el aeropuerto de Múnich, ayer, no ha tenido un impacto económico cuando se cierra el aeropuerto de Múnich, por supuesto, sobre todo en el medio de la Oktoberfest. Pero tampoco es coincidencia que esto haya ocurrido en el día de la reunificación alemana, el 3 de octubre. Los rusos nos hicieron ahí la peineta, con perdón, así, para arriba. En la segunda parte de la mesa, nuevas capacidades. Cambiamos el orden de la intervención. Ángel, Sí. para nuevas capacidades hace falta mucho dinero. Hace falta más gasto de defensa. Y en la mesa anterior ha sido muy interesante, no sé si se ha llamado la atención, cuando han dicho el poco dinero que en el caso concreto de España se ha solicitado vía esos créditos para defensa, solo 1.000 millones. ¿Cómo es posible? Es inexorable aumentar el gasto en defensa y seguridad, ¿no? Bueno, depende de la ambición que tengamos que tener, que por supuesto debe ser la máxima, ¿no? Para llevar a cabo ese aumento del gasto en estar preparados y ese gasto en defensa. Yo nunca lo llamo gasto porque creo que más bien es una inversión en nuestra seguridad, ¿no? Y que nuestra defensa defiende nuestra economía y con nuestra economía tendremos que pagar esa defensa. Entonces, creo que aumentar el presupuesto de defensa tal como se ha aumentado y como lo está aumentando la Unión Europea con estos diferentes mecanismos y procesos, con el programa SAFE, con el programa REARME, ¿no? Pues consideramos desde la industria que, por supuesto, hay que hacer la mayor inversión posible, ¿no? Para tener la capacidad que nos toque tener. Pero además creo que es importante que la industria nacional, de la cual pues, yo represento una parte,
estemos muy preparados y muy concienciados para poder llevarla a cabo, ¿no? Y es el momento también de esas grandes alianzas, de las alianzas europeas. Antes, en el panel anterior, pues hablábamos pues del tema de Europa en la defensa, pero también tenemos que tener claro que una de las pocas partidas o de las pocas cosas que no se socializó en Europa fue la defensa. Cada Estado miembro, su responsabilidad es la defensa, y de ahí es la parte que desde la industria podemos decir a nuestros políticos que es en lo que se tienen que poner de acuerdo. Está claro que hay que ponerse de acuerdo rápidamente en cómo vamos a hacer que la defensa de Europa solo sea una, que es muy difícil porque hay muchísimos intereses, vamos a llamarlos ni siquiera industriales, que serán muy difíciles de plantear, pero si primeramente los políticos no se ponen de acuerdo para esa Europa de la defensa, industrialmente menos, porque todos tenemos pues nuestros egos, nuestros intereses y nuestra forma de llevar nuestras industrias, que están todavía muy nacionales y muy partidistas de tu zona, ¿vale? Y ahí es donde va a estar el gran reto para poder tener esa gran capacidad. A mí, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí está el general, ellos sí solo tienen un solo procedimiento de obtención, ellos tienen un solo objetivo y una sola misión, ¿no?, que es defender su forma de vida. Nosotros tenemos 27 y, como antes decía Jordi Sevilla, pues está claro que no nos vamos a poner de acuerdo 27 porque tenemos 27 intereses diferentes. Sí, pero también decía Jordi Sevilla, y tenía razón, que se pongan de acuerdo los que se pongan de acuerdo. Eso me ha encantado escucharlo, ¿no? Y si se Es que además de acuerdo tres, pues tres. Seguro que dentro de los importantes o de los grandes, en el 90% Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, aunque no esté en la Unión, y nosotros estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo, desde luego, en lo esencial, que es el momento, hay que tomar la iniciativa, hay que hacerlo y no nos lo podremos perdonar si no nos preparamos, ¿no?, para lo que pueda venir. Beatriz, partiendo de la base de que los servicios de inteligencia y de información siempre son prospectivos, siempre trabajan pensando en el futuro, ¿ese gasto en defensa es inexorable? Ese gasto, esa inversión en seguridad. Esa inversión en seguridad y en defensa es inexorable. Primero porque formamos parte de unas alianzas y como aliados fieles y leales debemos cumplir con nuestra obligación como miembros. Y segundo, porque efectivamente estamos hablando de que no hay estado de bienestar, no hay libertad si no hay seguridad. Por lo tanto, es un gasto absolutamente inexorable e imprescindible. Y además va a tener que ser una inversión muy fuerte en industria y en tecnología, porque no solo tenemos que tener una autonomía europea, sino que tenemos que tener también una autonomía tecnológica, o por lo menos intentarlo. Es decir, va a ser muy difícil, eso requiere un esfuerzo de inversión importantísimo e imprescindible. Ahora hablamos de China, hablando de autonomía y de independencia tecnológica, que me parece un capítulo muy interesante. En Estados Unidos, en general, este problema del gasto en defensa, por lo menos ante la opinión pública, no lo tienen. ¿Es inexorable para Europa, a su juicio, ese incremento de la inversión en defensa? ¿Gastamos poco? Bueno, yo creo que el aspecto más importante de la inversión en defensa, además de lo que ya comentaba, es la preparación, es si tenemos las capacidades que necesitamos. Podemos defender la infraestructura, podemos destruir las vulnerabilidades del enemigo, podemos realizar todas las tareas en el entorno marítimo que son necesarias y si se pueden hacer ahora. Si el plan de España es que en 10 años vamos a estar listos, pues ya se pueden olvidar de lo que tienen ahora. Así que, por supuesto, tenemos que modernizar y contar con un plan a largo plazo de modernización, que siempre va a ser una parte muy importante del presupuesto de defensa. En la OTAN el acuerdo fue el 20% de la inversión en defensa que tendría que dedicarse a la modernización, nuevos buques, nuevos aeronaves, etcétera. Hay que seguir haciéndolo. Pero España ya tiene
una muy buena relación estratégica con empresas estadounidenses, alemanas y otras que creo que no quieren perder. Esa tecnología ya tienen acceso a ella. Y si cortan ese enlace con los socios estadounidenses, alemanes o israelíes o lo que sea, no van a poder sustituirlo de la noche a la mañana. O sea que ese sería mi consejo a mis amigos españoles. No pierdan las colaboraciones estratégicas que ya tienen y las capacidades asociadas a esas asociaciones y colaboraciones estratégicas. También me gustaría volver a lo que comentaba Beatriz. Cuando hablamos de la inteligencia no es sinónimo de satélites, de tener los mejores espías que son capaces de penetrar en otros lugares, sino también es algo que tiene que ver con las relaciones. En mi experiencia, no importa lo que ocurra a nivel político, por debajo, a nivel profesional, entre los profesionales de la inteligencia, siempre ha habido una muy buena relación. Entre los Estados Unidos depende de la inteligencia española, dependemos de la inteligencia alemana, dependemos de la inteligencia polaca y británica. Esto no es solo una cuestión de satélites, sino de la red de información, de cómo las distintas naciones recopilan y analizan información y después la comparten. Así que creo que España, la defensa y seguridad española, dependen también de esa relación estratégica también. Y bueno, por supuesto que es mejor que hable Beatriz de este tema en profundidad. Pero bueno, en cuanto al gasto, ¿se gasta lo suficiente? Pues claro que no. Pero no podemos poner ahí una señal en la frontera que decimos, 2%, perfecto, ya nos va bien la cosa. No, eso no va a detener a nadie. Los rusos tienen que ponerse ahí los binoculares y decir, carajo, están listos. Y sí, ahí, bueno, no nos vamos a meter con estos. Pero ahora, bueno, creo que no están muy impresionados. E incluso peor, a los chinos tampoco los hemos impresionado mucho, porque los chinos ven que no podemos ni siquiera parar esos buques ocultos, y el Comité de Sanciones se hablaba de esa flota fantasma y hablaban de ellas como una flota de fin de vida. Bueno, a mí no me gustaría ser tripulante de esa flota que se describía como fin de vida. O sea, es un desastre también medioambiental que está esperando ahí a ocurrir en el mar Báltico, en la costa atlántica. Pero los chinos dicen, es que ni siquiera pueden parar eso. Bueno, es que nos podemos tocar porque están en aguas internacionales y lo que sea. Vamos a tener que esperar a que ocurra un desastre para hacer algo al respecto. Bueno, yo creo que ven que no nos lo tomamos en serio. No sé si les ha pasado la misma sensación, pero los europeos y los españoles, cuando hablamos de los malos, de los potenciales enemigos, de la guerra híbrida, los americanos no se cortan un pelo y hablan de los rusos sin ningún problema. Que a mí me parece bastante más sincero. Pero, en fin, no deja de ser un eufemismo por nuestra parte. El futuro de la inteligencia, y creo que lo he dejado votando, ¿pasa absolutamente por casi un servicio común, Beatriz? Bueno, todo el mundo es consciente de que ahora mismo hay un debate a nivel europeo sobre capacidades en seguridad y defensa, y ahí entra también, por supuesto, el capítulo de los servicios de inteligencia, de la inteligencia, ¿no? Bueno, hay un debate que no es nuevo, ya es antiguo en Europa, sobre si esas capacidades son suficientes o ante los nuevos riesgos y amenazas a los que vamos a tener que hacer frente, deberíamos avanzar, dar un paso más hacia adelante y tener lo que se llama, de lo que se habla es de un servicio de inteligencia europeo, de Bruselas en exclusiva, ¿no? Bueno, en ese sentido hay varios problemas y ya unas decisiones políticas adoptadas. Lo primero que te quiero decir es que, a pesar de del desconocimiento, lógicamente, que tienen ustedes, las relaciones, como ha mencionado el general Hoches, las relaciones entre los servicios de inteligencia y entre servicios aliados son intensas, fluidas y eficaces desde hace muchísimo tiempo. En la Unión Europea, aunque no exista un servicio de inteligencia europeo, y ahora hablaré el por qué y por qué se ha tomado otra decisión, al menos en estos momentos, hay una estructura
formal y una estructura informal de intercambio de inteligencia. Y además la doctrina de esta colaboración, de esta cooperación ya muy antigua entre servicios de inteligencia ha variado. Primero, hace muchísimos años, los servicios de inteligencia, como la inteligencia es muy difícil de obtener, seguían muchísimo la doctrina de compartir, de compartimentar. Es decir, de dar lo menos, de reservar, de proteger esa información que tanto les había costado obtener, puesto que consideraban en muchos casos a otro servicio de inteligencia, incluso aunque fuera del entorno, como un competidor, ¿no? De allí se pasó ya hace mucho tiempo a la doctrina de compartir, de la necesidad de compartir. Y ahora estamos llegando prácticamente a nivel, desde luego europeo, a una tercera fase, que sería obligación de compartir información. Ningún servicio, ninguna agencia de inteligencia, por muchos recursos que tenga, por muy poderoso que sea, es excelente en todo. Eso es imposible. Además, las amenazas no conocen fronteras. Es decir, se ha convertido en una característica de la inteligencia moderna el compartir inteligencia sobre riesgos y amenazas que nos afectan y que nos amenazan, valga la redundancia, a todos nosotros. Es decir, y en ese sentido me he quedado muy tranquila porque, como les digo, yo creo que la inteligencia europea no está estancada, como a lo mejor otros participantes en otros paneles, en otros ámbitos han dicho, ¿no? O que no sienten la necesidad otros ámbitos de la urgencia de reaccionar o de adoptar medidas. No, la inteligencia europea, de alianzas europeas y también en la OTAN, como he mencionado, he hablado antes con el general Hodges, a través de la inteligencia civil y militar, que ya está absolutamente consolidada en la Alianza Transatlántica, pues a nivel europeo se produce. Lo que se ha de decir, ¿qué problema hay para la discusión de si se decide llegar a un servicio de inteligencia europeo? Bueno, primero hay un tema jurídico y es el tratado que está en vigor, que es el Tratado de Lisboa del año 2009. En el artículo 4.2 excluye la potestad legislativa de las instituciones europeas en materia de inteligencia, porque deja la seguridad nacional en manos exclusivamente de los Estados miembros. Eso ya está superado. Bueno, está superado. En la práctica. Pero está superado en la práctica, pero no está superado del todo. Es decir, hay muchos estados todavía muy reticentes a que esa soberanía nacional se vea mermada en este sentido, ¿no? Y entonces hay dos informes de referencia en relación a lo que está pasando en la inteligencia europea y cuál puede ser su evolución en un futuro inmediato, en un futuro muy próximo, que son, por un lado, la Brújula Estratégica de Seguridad y Defensa del año 2022, que fue una respuesta de la Unión Europea a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Y ahí lo que se determina, habla más que nada de capacidades de defensa, ¿no? Y de estrategia de defensa, de política de defensa y de acción exterior, pero sí se fija en la inteligencia. Y en ese sentido lo que dice es que hay que potenciar e intensificar el intercambio de inteligencia y lo hace a través de la SIAC, perdonen, es SIAC. SIAC es un acrónimo que corresponde a las siglas en inglés de un organismo que es el Single Intelligence Analysis Capacity en Bruselas, que lo que hace es coordinar la inteligencia europea a través de las dos únicas direcciones que ya formaban parte de la estructura formal de la Unión Europea, que es el Centro de Inteligencia, el INTCEN, que se llama, de la Unión Europea, y la inteligencia del Estado Mayor, de la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Unión Europea. Y entonces el SIAC, que es este organismo, le dice la brújula estratégica, deben ustedes procurar inteligencia geoestratégica a los dirigentes de la Unión Europea para ayudarles en sus líneas de acción exterior y, por supuesto, de política de seguridad y defensa. Y el segundo informe, que es también un informe ya de referencia, es el informe Niinisto, que, como ustedes saben, es un informe encargado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, por eso se llama el informe según el autor, y él está más que nada mucho en el sentido de capacidades de defensa y de las que también ha hablado el general Robert Hodges en intervenciones previas a la mía, y es preparar a la Unión Europea para lo que pueda venir, para todo ese riesgo, todo ese espectro de riesgos y amenazas, advirtiendo además Niinisto en el informe
que es necesario adoptar medidas urgentes por parte de la Unión para neutralizar esos riesgos y amenazas, porque de lo contrario, en la propia democracia, las propias libertades, el propio estado de progreso y bienestar de la Unión Europea y de sus Estados miembros, por lo tanto, se podría ver profundamente alterado o amenazado, ¿no? Y en inteligencia lo que dice es consciente de que todavía no existe la madurez suficiente para crear ese servicio de inteligencia europeo. Dice sí, pero los Estados miembros en cualquier modo tienen que intensificar la coordinación en el intercambio de inteligencia a través de los servicios de inteligencia, por supuesto, sobre todo para hacer frente a todos los ataques que las propias instituciones de Bruselas, no ya los Estados miembros, están sufriendo, como la guerra híbrida que tú decías, ¿no? En el espacio hace referencia a 3 amenazas o riesgos. Muy breve, por favor. Ciberseguridad, contrainteligencia y contraespionaje. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo la contrainteligencia. ¿Pero un agente de inteligencia no es un espía? ¿Un agente de inteligencia no es un espía o todos los espías no son agentes de inteligencia? Bueno, somos miembros de un servicio de inteligencia. Un agente es en nuestro lenguaje desempeña otro rol. Ya. No es un miembro de un servicio de inteligencia. Pero no es lo mismo contrainteligencia que contraespionaje. Ya. La contrainteligencia es mucho más amplia. Es apasionante el debate de la cuestión. Yo estoy aprendiendo muchísimo. La lástima es que nos quedan 18 minutos nada más, que lo sepan. Cambio completamente el balón de banda. China, pensando precisamente en ese futuro. El capítulo China. No lo podemos considerar como un enemigo, por ahora, espero, pero ¿hasta qué punto es un competidor? ¿Hasta qué punto debería preocuparnos? Ángel. Bueno, actualmente China no es una potencia en la fabricación y el desarrollo de armas y de armamento. A día de hoy, los países miembros de la OTAN no tenemos material chino en nuestros arsenales o en dotaciones de nuestros ejércitos, Ya, apenas. pero, si me permite, no tenemos material chino bélico, pero tecnológico, en el fondo, en este nuevo modelo. Tampoco tecnológico en uso, pero sí construimos nuestro material con muchos componentes y materia prima proveniente de China. Ya. O sea, China es un actor importante a día de hoy en la fabricación de nuestros elementos, ¿no? Y de nuestro material, pero a día de hoy las empresas chinas no están presentes en los países OTAN, o no lo están simbólicamente. Prácticamente es un reducto o un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Pero sí están muy presentes en otros países y en otras latitudes, como el continente africano, Latinoamérica y todo Asia, ¿no? Entonces sí que será un gran competidor a futuro, ¿no? Pero a día de hoy pues es el gran proveedor de parte de nuestros equipos en muy diferentes cosas, desde la materia prima como aceros, aluminios y todos estos materiales, a componentes electrónicos, ¿no? Yo creo que China, desde luego, pues es quien es, ¿no? A veces dicen que es el 1, otras que es el 2, pero lo que está claro es que está ahí, está para quedarse, ¿no? Y lo que hay que ver desde la Unión Europea y desde las empresas es cómo se va a colaborar con ellos o cómo penetrarán en nuestro mercado, ¿no? Tanto de defensa como de seguridad. Tenemos que contar con ello porque es una realidad y ya los tenemos aquí, pero volviendo un poco a lo que es la industria de defensa europea, desde luego no tenemos nada que envidiar a ninguna. Y aquí me gustaría comentar un par de cosas, ¿no? Y dejar pues algún punto que creo que conviene clarificar, ¿no? La industria de defensa europea tiene todas las capacidades, tenemos toda la tecnología, ¿no? Y estamos preparados para hacerla. Y posiblemente lo que no nos ha pasado hasta el día de hoy es que hemos tenido la oportunidad para hacerla y la decisión de ponernos a construirla, ¿vale? Cuando nos dicen, y a mí eso pues tenéis que entender que no me gusta escucharlo, ¿no? Cuando dicen Estados Unidos va 20 años por delante de la industria europea española. Mira, no. O sea, no puedo compartirlo, evidentemente, ¿no? O sea, yo no considero que nuestros ingenieros y la gente que diseña el equipamiento de defensa pensar que está 20 años por detrás de cualquier joven en cualquier otro país. Has dejado votando casi la conclusión, nos queda un cuarto de hora, que es la palabra oportunidad, que no se nos olvide.
El capítulo China es tu tema, Beatriz. Te pido en un par de minutos, si es posible, ¿cuánto debemos estar? ¿Preocupados o no? Yo creo que debemos estar preocupados. Fíjate si debemos estar preocupados que en el Foro La Toja, vínculo transatlántico, todos los que hemos estado aquí oyendo todas las experiencias, China ha sido el tercero. Es decir, hemos hablado casi más de China que de Europa o incluso de Estados Unidos. Y ha habido diferentes opiniones. Bueno, yo creo que China, esa es mi opinión, pero yo creo que es una opinión muy fundamentada. Se habla de China como potencia económica, se habla de China como potencia militar, porque para no ser un país con pretensiones de invadir a otro o de plantear, realmente es espectacular el rearme del Ejército Rojo en estos últimos 10 años. Eso lo puede decir cualquier militar. Y el aumento de sus capacidades bélicas, ¿no? Convencionales y no convencionales. Y se habla, como digo, de China también, pero no se habla de un factor que yo creo que es determinante, y es que China tiene un proyecto de gobernanza global y piensa que ese sistema de gobernanza global, por supuesto aspira, está confrontando ya con Estados Unidos para liderar el mundo, pero piensa que ese sistema de gobernanza global, que desde luego no es el nuestro, es opuesto al nuestro, puede servir para países del tercer mundo, en vías de desarrollo, donde además ha tenido una penetración espectacular y absoluta, puede adecuarse mucho mejor ese sistema que lo que es una democracia que respeta las libertades y los derechos humanos. Y posiblemente en algunos casos, dada la idiosincrasia, la naturaleza de los regímenes políticos de estos países, pueda tener incluso razón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que no todo es potencia militar, no todo es potencia tecnológica, no todo es potencia económica, sino que China, y eso nunca lo ha perdido de vista, tal vez nosotros en algunas ocasiones lo perdamos más de vista, tiene un proyecto ideológico. Político. Y político. Y Xi Jinping, incluso su propio proyecto político, lo que no había hecho ningún líder político chino anterior a él, lo ha elevado a nivel constitucional. Es decir, ha conseguido introducir su propio proyecto político en la Constitución de la República Popular de China. Por lo tanto, es un riesgo y una amenaza. ¿Se debe comerciar con China? ¿Se deben de tener relaciones con China? Sí, por supuesto, es inevitable. Tampoco nos focalicemos toda Asia en China. Hay mercados extraordinarios, y lo han dicho varios de los participantes, en los que también Europa podría competir, podría exportar o podría importar. Pero sí, ¿cómo y en qué? Y mi opinión personal es que no debemos poner en manos chinas, por todos los argumentos que he expuesto, nada que roce con la seguridad nacional. Porque cualquier empresa china, del tipo que sea, siendo requerida por las autoridades chinas para la consecución de su objetivo, dará toda la información de la que disponga sobre nosotros. Es muy curioso porque los que estamos aquí seguro que hemos viajado a muchas capitales africanas, grandes capitales africanas. En el avión correspondiente, ya sea desde Doha o desde Etiopía o donde hagas el enlace, puede haber algún alemán, algún español, pero siempre hay un montón de chinos en el avión. Es muy curioso. Luego allí no los ves, pero siempre hay un montón de chinos que desembarcan contigo. ¿Está de acuerdo, general, en lo que ha dicho Beatriz sobre China? Sí, por supuesto. Yo me daría prioridad a su experiencia y a sus análisis, pero creo que tenemos un problema real con el control y la influencia china de casi toda nuestra infraestructura de transporte. Hamburgo tiene una gran terminal y no podemos ser tampoco inocentes. Los servicios especiales utilizan esas terminales de PLR para entender lo que pasa en Hamburgo, en Pireus, en todos esos puertos. En Hungría ha sido terrible porque es el hub de las actividades chinas en Europa. Vas de Pireus hasta Budapest y a partir de ahí hacia el resto de los lugares, y lo han conseguido. Son también cómplices en ese proceso. En Duisburg, en Alemania, ese es la terminal
de la nueva ruta de la seda. Está muy bien, pero tenemos que mantener los ojos abiertos para comprender lo vulnerables que somos cuando alguien como China tiene tantísimo control e influencia en nuestra infraestructura de transporte, que es necesaria, obviamente, para mover las tropas y el equipamiento, pero también para todas las cosas de las que depende nuestra industria. Y en los Estados Unidos pues cometimos un gran error en cierto momento al dar los minerales críticos, procesamiento de minerales críticos a la China, que ahora los controla el procesamiento de estos minerales que necesitan todas nuestras industrias. No sé si vamos a tener un conflicto así o abierto en breve, pero son muy peligrosos con la China. Se ve lo que han hecho con las Filipinas, con Vietnam, cuando entran sus buques, atacan a otros buques, los embisten, y la flota china es casi un brazo militar del ejército y destruyen los buques pesqueros de Vietnam, Filipinas, Indonesia, con el objetivo de reclamar su soberanía sobre ciertas partes. Y bueno, yo creo que están ahí jugando un juego más a largo plazo, pero también están empezando a hacer presión contra Rusia, y es una mala señal. Y es que trabajamos al segundo. 8:34 nos quedan. Por lo tanto, hemos empezado con un baño de realidad muy dura, el de la falta de conciencia de defensa. Les hago otra encuesta y la traslado a la mesa. ¿Quién piensa que la Unión Europea, nosotros, estamos ante nuestra gran oportunidad? Que levante la mano quien piense que sí, que estamos ante una gran oportunidad. Casi 2 minutos cada uno. Desarrollemos la idea. ¿Por qué estamos ante una gran oportunidad? What are Europeans scared of? ¿Qué le temen los europeos? ¿Por qué no tienen más autoconfianza? El dinero no es un problema. Llevo aquí 3 días y está claro que el dinero no es el problema. El problema es la confianza en ustedes mismos. Si reúnen la industria, la población, la gente superinteligente, los ingenieros, la riqueza de toda la Unión Europea, además de Noruega, Reino Unido y Canadá, pues Rusia se queda ahí empequeñecida y está al mismo nivel que China. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué no actúan con más confianza? Ustedes no tienen todo, exceptuando la voluntad política para reunir todas estas cosas. Yo vivo en una parte muy bonita de Frankfurt, en el West End, seguramente hayan estado ahí. Y bueno, a veces me preocupa mucho ver, ¿qué pasa si se marchan los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer? Venga. O sea, ustedes tienen la oportunidad y nosotros en los Estados Unidos lo vamos a lamentar para siempre, haberles obligado a ocuparse de sus problemas independientemente. Lo vamos a lamentar, pero bueno, estamos hablando de ustedes y tienen que aprovechar esa oportunidad. Si realmente les importan los valores, que siempre hablamos de los valores, pues van a tener que hacer lo que es necesario para defenderlos. Ángel. Bueno, yo creo que, como bien dices, es una gran oportunidad. Hay que cogerla, hay que implementar esta gran oportunidad, valga la redundancia, de poder hacerlo. Estamos en el mejor de los momentos. Creo que la decisión se ha tomado y que se puede construir y, además, combatir la parte de otros sectores que se han visto más afectados, pues desde, por ejemplo, China con el sector de la automoción o con otros sectores, y volver a reindustrializar esta parte de defensa que tuvo unos años en los cuales hubo menos inversión, ¿no? Entonces, creo que, como dice el general, pues ahora existe el dinero, parece que no hay problema con el dinero, vamos a emplearlo y, sobre todo, estemos preparados para bajar por así decirlo, los humos que puedan tener otros de coger algo que es lo tuyo, ¿no? Y que no podamos después arrepentirnos de no haberlo hecho. Y además tenemos ahora mismo uno de los mejores momentos industrialmente hablando y sobre todo de conocimiento, ¿no? Y esa oportunidad creo que hay que llevarla a cabo y tirar de una industria que además lo necesita y que está totalmente preparada para ello. La verdad es que tal y como está el mundo, acabar con cierto chute de optimismo
no deja de ser una inyección positiva, ¿no? Te va aquí como mejor de lo que hemos entrado. La oportunidad, Beatriz. Es una oportunidad, es un momento de oportunidad. Estados Unidos, de alguna manera, nos ha hecho a los europeos que nos hagamos cargo o que contribuyamos más a lo que es nuestra defensa. Debemos, por supuesto, preservar y potenciar, si pudiera ser, el vínculo transatlántico y la iniciativa, la determinación política de ese rearme europeo en industria y en defensa no debe verse como una alternativa a la alianza, sino como una necesidad de aumentar las capacidades militares, las capacidades técnicas a ambos lados de las orillas del Atlántico. Y en el plano ya más estrictamente europeo, no tanto en el vínculo transatlántico, bueno, me quedé relativamente tranquila, como les he contado, porque en el tema de inteligencia sí vamos adelante, pero oyendo a todos los participantes, que ha sido un placer, de verdad, y he aprendido muchísimo. Y todos ellos han tenido algún foco de interés para mí en estas jornadas, en este foro La Toja Vínculo Atlántico. Sí que he visto algo que, sinceramente, perdónenme, a nosotros, a la inteligencia no nos ha fallado. Y es que es necesario no perder tiempo y es necesario tener una estrategia. Uno tiene la estrategia, uno tiene la planificación y uno ejecuta con la voluntad política. Y ahí sí que aprovecharemos bien, invertiremos bien y nos defenderemos y estaremos mucho más seguros en el continente europeo. Ojalá. Pienso aprovechar los 3 minutos 18 segundos que me quedan. Y les pido una nota. Tras lo que supimos ayer de Hamás aceptando, entre comillas, el plan de paz o la liberación de los rehenes, de 0 a 10, ¿qué nota ponemos a esa noticia, general? If I could predict my Bueno, si pudiera president... predecir a mi presidente, Una nota. Okay, 8. 8. 8. También, 8. No vamos a cambiar. Lo que Me tenemos gustaría los dar un gallegos. 10. Es lo que tenemos los gallegos, que nos Y otro capítulo, ojalá, queremos ver la botella medio llena, ojalá. El problema está en que cuando uno juega con depende qué actores, nunca sabes qué pasará dentro de 5 años, que es muy posible. No hemos hablado, y me quedan 25, de Estados Unidos. Hemos hablado de pasada de Estados Unidos. Pero os hago la misma pregunta. ¿Cuál es el futuro con Donald Trump? En 30 segundos cada uno. General. Next November, el próximo noviembre de 2026 tenemos las elecciones intermedias. Esta es la mejor oportunidad para corregir esta situación interior terrible. La compañera Amanda lo explicó ayer muy bien. Esas elecciones intermedias van a ser clave y, por supuesto, los republicanos saben que no se pueden permitir perder esas elecciones en la Casa de Representantes si quieren conseguir haciendo lo que hacen. O sea que va a ser una lucha tremenda para conseguir que tengamos elecciones libres y justas en noviembre del año próximo. Ahí va a ser un punto clave difícil. Y la segunda cuestión es que, bueno, estuve muy orgulloso del liderazgo militar en su reunión de Cuántico, porque el presidente y el secretario de Defensa esperaban que hubiera un rally MAGA y estuvieran ahí en el Monte Rushmore y se quedaran ahí. Pues eso es lo que deberían haber hecho. Y fue la mejor manera también de mostrar la institución militar, de hacer su papel constitucional. Bueno, es difícil porque no estoy en esos asuntos de geopolíticos. ¿Seguís teniendo planta en Florida? Sí, sí, Claro. desde luego. Bueno, vamos a ver, yo creo que el futuro con Donald Trump evidentemente será el que entre todos seamos capaces de construir y de entendernos entre todos. Habrá que ceder unos, ceder otros y que entre todos espero que... El vínculo atlántico es verdad. Sí, yo soy un convencido de él, desde luego. Beatriz. No me atrevo a llevarle la contraria ¿A quién? un general ¿A americano. Estoy totalmente, que además sé que sabe de inteligencia, entonces, que es también un experto en cierto sentido en inteligencia. Bueno, yo lo que les puedo decir es que nosotros, también contigo Ángel, vamos a intentar poner lo mejor de nuestra parte para preservar el vínculo transatlántico y que Donald Trump también se irá algún día.
Inshallah. Hemos cumplido. Muchísimas gracias. Gracias a los tres.